Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente. Estamos aquí en la plataforma del Vanguard Room, comenzando esta primera semana correspondiente a el último bimestre de este año 2020. Y el día de hoy, o para esta semana, sí, he preparado un repaso con respecto al tema de los signos de puntuación, porque creo conveniente ya realizarlo, ya que quedaron algunos puntos pendientes con respecto a este tema importantísimo en su primera parte, en cuanto a lo que es los usos del punto o de los puntos y de los tipos de comas, tomando en cuenta las funciones que cumplen cada una de ellas. Los signos de puntuación en realidad facilitan la lectura y la comprensión de los textos, ¿ok? Estos signos ortográficos, porque está enmarcado dentro de la ortografía puntual, desempeñan funciones diversas, ¿no? Pueden, en primer lugar, limitar la extensión de elementos que competen a una oración, pueden indicar la modalidad de un enunciado, si es que este es enunciativo, interrogativo, exclamativo o imperativo, e incluso señalar la omisión de una parte del mismo. Los signos en realidad son de uso obligatorio en la mayoría de los casos, ya que su presencia o ausencia marcará cambios en el significado o en el reflejo de la función sintáctica de los componentes de la oración. Solo en determinados contextos el uso de los signos es opcional y una cuestión de estilo personal del escritor u orador. Hay que tomar en cuenta ello. Si bien es cierto, existe una normativa con respecto al uso de los signos, pero está en el hablante el saber utilizarlos correctamente. Sin más que decir, chicos, bienvenidos al cuarto bimestre. Vamos a iniciar nuestro tema de esta primera semana. Tipo de signos de puntuación. Los signos ya poseen una norma general establecidas según la normativa para hacer el correcto uso de los mismos. Por lo tanto, la norma está dada y hay que respetarla, ¿sí? Tanto en el plano oral como en el plano escrito. Sin embargo, ojo, es posible que cada individuo haga un uso particular de los signos, pero considerando siempre las normas generales implantadas, ¿ok? Eso es muy importante. Vamos a entrar de lleno al uso de la coma, ¿sí? La coma, ¿ok? Ahí está su simbología. Marca una pausa breve dentro de un enunciado, ¿ok? Es una pausa, un breve espacio, ¿ya? Relativamente entre 2, 3 y 4 segundos que se realiza con una caída del tono de voz, ¿ya? Para poder dar sentido a los enunciados. De acuerdo a ello, según la función que desempeñen, la coma se clasifica en los siguientes grupos. El primer tipo de coma es la famosa y muy conocida coma enumerativa. ¿Sí? Esta coma enumerativa se emplea para separar o enumerar elementos que forman una serie, ¿ya? O para separar miembros gramaticalmente equivalentes o en todo caso separar elementos o palabras que pertenecen a un mismo contexto, a un mismo campo semántico, digamos así. Ahora, el uso de la coma enumerativa, ¿sí? Se da después del primer elemento, ¿ok? Después del primer elemento a utilizar. Entonces, vamos a utilizar aquí nuestra herramienta, ¿sí? Una pluma, y empezamos. Sherlock Holmes ordenó al doctor Watson que guardara la pipa, el sombrero, los libros y las joyas, ¿ok? Acá algo muy importante para tomar en cuenta. Sí, vamos a tratar de hacer una comilla, ¿ya? Adecuada para que puedan entender mejor el tema. Aquí está. La pipa, coma, el sombrero, coma, los libros y las joyas, ¿ok? Entonces, nos concentramos en este elemento de conexión, que también es lógicamente un elemento de conexión. La I.
como un conector copulativo. Se puede utilizar finalmente el conector copulativo y o simplemente reemplazarlo también por otra coma. No habría ningún problema. ¿Ok? No habría ningún problema. Entonces, nos damos cuenta que la coma está separando elementos que pertenecen a una misma sucesión, a una misma clase. ¿No? Esa es la coma enumerativa. Vamos con el ejemplo número 2. Dice, visité la biblioteca, anoté la bibliografía, seleccioné la información y revisé varias veces mi borrador. Estamos hablando de una secuencia de acciones. Entonces, empezamos aquí, ¿no? Visité la biblioteca, coma, ahí está, anoté la bibliografía, coma, seleccioné la información y, ahí está el conector, revisé varias veces mi borrador. Entonces, este conector copulativo lo que hace es reemplazar a la última coma enumerativa. ¿Ok? Entonces, de esa manera estamos reconociendo la importancia que tiene la coma enumerativa tanto al momento de escribir, pero principalmente al momento de expresarnos. ¿Ok? Bien, vamos con la segunda coma. Tenemos en esta oportunidad a la coma vocativa. ¿Sí? Se dice textualmente que la coma vocativa es aquella que reemplaza, o perdón, que separa o aísla al vocativo, ¿ya? Del mensaje. Hay que recordar que el vocativo no es otro que el interlocutor, es la persona con quien nosotros estamos entablando comunicación y que su uso, ¿ya? O el nombrarlo es netamente para llamar su atención, para comprobar si efectivamente está interpretando el mensaje. Porque si hablamos con la segunda persona no hay necesidad de nombrarla, pues es con la única a quien nos estamos dirigiendo. En este caso, la coma vocativa lo que hace en el lenguaje escrito es separar al vocativo tanto al inicio como al final, dependiendo de la ubicación del vocativo, y en el plano oral hacer una pausa, ¿sí? Para hacernos entender claramente a quién estamos haciendo referencia, ¿no? Por ejemplo, dice, Patricia, apoya a tus hermanos, que es muy distinto a decir, Patricia, apoya a tus hermanos. Entonces, Patricia, ¿con quién hablo? Estoy hablando lógicamente con Patricia, por lo tanto, el vocativo aquí es Patricia. Entonces, aquí iría la coma vocativa, ¿no? Patricia, apoya a tus hermanos. Esto me salió feito, vamos a borrarlo. No se preocupen. Ahora sí. Y otra vez, ¿ok? Patricia, coma, apoya a tus hermanos. Atentos, señores, por favor, ¿no? Aquí el vocativo son los señores y hay que separarlos con comitas. Tanto al inicio, otra vez está fallando esto, tanto al inicio como al final, ¿ok? Como al final. Aquí también va la comita. Entonces, lo que hace la coma vocativa es separar al interlocutor, ¿ya? De la conversación, porque fácilmente podríamos decir, atentos por favor, si es que hablamos con los señores, no habría necesidad de nombrarlos, pero al momento de nombrarlo, pues estamos haciendo uso de ese vocativo, ¿ok? Bien, ahora continuamos con la llamada coma hiperbática, ¿ok? La coma hiperbática, ¿ya? Es aquella que se utiliza cuando el orden lógico de las oraciones ha sido alterado, ¿sí? Cuando el orden lógico de las oraciones ha sido alterado. Generalmente consideramos que una oración comienza con el sujeto y termina con el predicado, pero en estos casos la oración va a comenzar con una parte del predicado seguida del sujeto, finalmente termina en la otra parte del predicado, ¿ok? Ejemplos como, de acuerdo con la decisión del grupo, usted no participará del campeonato. La oración original debería de ser, usted no participará del campeonato de acuerdo con la decisión del grupo. Entonces, aquí lo que hemos hecho es alterar el orden lógico de la oración, colocando, ¿sí?, esta estructura antes de la aparición del sujeto.
Aquí es donde aplicaremos la coma hiperbática, haciendo entender que el orden de la oración ha sido alterado. Seguimos. Según la experiencia del Chavo del Ocho, la venganza no es buena porque mata el alma y la envenena. Igualmente aquí también hay una estructura que ha sido, ¿sí?, antepuesta al sujeto. Según la experiencia del Chavo del Ocho, esto, ¿sí?, hay que separarlo del resto de la oración, pues este ha sido, ya, su ubicación ha sido modificada en este caso. Estamos hablando de la coma hiperbática. La coma adversativa, también la denominan conectiva, ¿sí?, es aquella que se utiliza para separar al conector adversativo, generalmente adversativo, ¿no? Generalmente adversativo, aunque también se considera aquí a los conectores consecutivos en algunos casos, ¿sí? Se coloca antes del conector para hacer una pausa con respecto a la contraposición de ideas, ya que el conector adversativo, ¿sí?, sirve para oponer dos ideas totalmente distintas, ¿ok? Ejemplo: quisiera acompañarte, más estoy cansada. Este más, sin tilde, lógicamente, equivale a pero, como conector adversativo más conocido. Quisiera acompañarte, pausa, más estoy cansado. El otro ejemplo dice: escribe bien, aunque puede redactar mejor. Igualmente, aquí también tiene que ir una coma adversativa antes del conector adversativo. ¿Ok? La siguiente coma, ¿sí?, es la llamada coma elíptica, o también denominada la coma verbal. ¿Ya? La coma elíptica o verbal es un tipo de referente, pues sirve para reemplazar en este caso a un verbo, generalmente un verbo copulativo, que se ha nombrado o se sobreentiende dentro de un enunciado, ¿no? Por ejemplo, dice: Pamela es bella, punto y coma, para separar dos enunciados, ¿sí?, completos. Patricia también. ¿También qué? También es bella, ¿sí o no? Por lo tanto, aquí hay que reemplazar al verbo es colocando la llamada coma elíptica. Entonces, la oración queda de la siguiente manera: Pamela es bella, Patricia también. Seguimos. Víctor es delgado, punto y coma. Pamela es gorda. Aquí estaremos utilizando la coma elíptica o verbal para reemplazar a este verbo, que a propósito es copulativo. Pamela, gorda. Ahí está. Entonces, la oración quedaría así: Víctor es delgado, Pamela, gorda. ¿Sí? Estamos haciendo uso de la llamada coma elíptica o verbal, aquella que suprime a un verbo que está sobreentendido o ya se mencionó dentro del enunciado. ¿Ok? Pues continuamos entonces con el siguiente tipo de coma, y es la llamada coma incidental. ¿Ok? La coma incidental, ¿sí?, es aquella que sirve para separar una incidencia que se introduce dentro de un enunciado, ¿no? También denominada aclaración. Una incidencia o aclaración, por lo tanto, la coma incidental es también denominada coma aclarativa. Sirve generalmente para, su mismo nombre lo dice, valga la redundancia, aclarar, ya, una incidencia, perdón, aclarar una idea o señalar una incidencia con respecto a lo que se dice de manera general. Por ejemplo, dice: Francisco, al darse cuenta que Pamela no estaba, corrió furioso hacia el parque. Si nosotros retiramos la incidencia, la oración no perdería sentido. No, la oración original es: Francisco corrió furioso hacia el parque. ¿Cuál sería la incidencia?
al darse cuenta que Pamela no estaba, ¿no? Esta sería la incidencia, que si la retiramos no cambiaría el sentido de la oración. Esto hay que separarlo con comas. ¿Qué tipo de coma? La llamada coma incidental. Entonces, la oración quedaría así. Francisco, al darse cuenta que Pamela no estaba, corrió furioso hacia el parque. Y la otra oración, los grupos de redacción, incluidos los alumnos del taller, deberán presentar un texto expositivo. Entonces, la coma incidental o aclarativa tendría que ir la primera aquí y la segunda aquí, ya que la incidencia sería incluidos los alumnos del taller. Entonces, la oración queda: los grupos de redacción, incluidos los alumnos del taller, deberán presentar un texto expositivo. De esa manera, estaremos haciendo uso de la llamada coma incidental. ¿Ok? Pues bien, espero que hayas entendido el tema. Lógicamente nos falta ver una coma más, que es la coma apositiva, que estaremos desarrollándola la próxima semana. ¿Ok? Ahora vamos a ver el tema del punto de manera rápida, ¿no? El punto es el otro signo de puntuación que indica una pausa que se va a producir al final de un enunciado, generalmente para dar por finalizado una oración, para dar por finalizado un párrafo o para dar por finalizado el texto. Después del punto, siempre lógicamente hay que escribir con letra mayúscula, salvo en el caso de que aparezca una abreviatura. ¿Ok? Ahora, el uso del punto está supeditado a las tres clases que existen de este. Tenemos el punto y seguido, que es el que se emplea cuando se sigue razonando sobre el mismo asunto en el mismo renglón. O sea, sirve para separar oraciones. Poco a poco, el ambiente se anima. Punto y seguido. Separo este enunciado del que sigue. Van llegando nuevos comensales y mientras las libaciones se suceden, las fuentes surgen. Entonces, el punto y seguido sirve para separar oraciones que conforman un mismo párrafo. El punto y aparte se usa cuando termina el párrafo y se va a empezar otra idea del mismo tema o continuación de otro hecho que está incluido dentro del texto o relato. Por ejemplo, el buhonero se deshizo en frases de agradecimiento, se despidió de Fray Gómez y más deprisa se encaminó a la tienda de un usurero. Punto y seguido. La joya era espléndida, verdadera alhaja de reina morisca, por decirlo menos. Era un prendedor figurando un alacrán. Y aquí, lógicamente, aparece el punto y aparte, ¿no? Separará este párrafo de el o los que siguen. Y finalmente, el punto final. Es el que cierra un texto u oración. ¿Ok? Entonces, recapitulemos. El punto, como signo de puntuación que indica una pausa al final de un enunciado, ¿sí? Donde el tono de voz disminuye, se clasifica en punto y seguido, que sirve para separar oraciones, el punto y aparte, separar párrafos, el punto y final para dar por concluido el texto. Importante, el punto se emplea también a continuación en casi todas las abreviaturas. Por ejemplo, excelentísimo, señor, usted, señorita, ¿sí? Y otras abreviaturas que podamos utilizar. ¿Ok? Hay que recordar que las abreviaturas generalmente comienzan con mayúscula seguida de una minúscula, pero lo más importante terminan en punto. Después de los signos de interrogación y exclamación, no se coloca el punto, pues los signos los reemplazan. Ejemplos como: ¿está usted contento? Cierro signo de interrogación, no hay punto. Sí, lo estoy. O gracias a Dios, al fin llegamos. Bien, chicos, eso ha sido todo con respecto al estudio de los signos de puntuación mayores, llámese la coma, los tipos de comas, el punto y los tipos de puntos. Durante nuestras clases en vivo en esta semana estaremos
desarrollando estos y otros ejercicios con respecto al uso de estos signos de puntuación. Bien, nos estamos viendo entonces el próximo lunes. Un fuerte abrazo para todos ustedes, cuídense mucho. No se olviden de entrar a la plataforma antes de ingresar a la clase y revisar el o los temas planteados para esta semana, ¿ok? Para que puedas tener el conocimiento previo de los mismos. Nos vemos. Hasta el lunes. Bye bye.